vamos a tomar un pasaje de las Escrituras, mis amados hermanos, alabado sea el Señor, en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, así es, el apóstol Juan, gloria al nombre del Señor. Y vamos a buscar el capítulo 2 de este evangelio precioso, evangelio muy espiritual, el evangelio de Juan, muy aparte que nos narra, amén, acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra, al igual que los otros tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Este evangelio de Juan es un tanto más espiritual, un tanto más revelador, así es un tanto más revelador porque toca más puntos de la divinidad de Jesucristo, toca más puntos, aleluya, de la deidad, del poder divino de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Tanto así, imagínese usted que el capítulo 1 solamente, aleluya, al iniciar de frente el apóstol Juan, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, así, de frente. Amén. Él va al grano y dice, el verbo era Dios, Jesucristo, aleluya, el verbo hecho carne, gloria al nombre del Señor, es Dios, eso sin dudarlo. Aunque muchos pretendan negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos completamente convencidos que Él es Dios, Dios todopoderoso. Por eso lo adoramos, le servimos, lo amamos, por eso, aleluya, levantamos nuestras manos delante de Él y por eso su nombre proclamamos, porque no hay otro nombre debajo del dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre, amén, dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Bien, es Juan capítulo 2, en el verso 13. Amén. Juan capítulo 2, versículo 13. Vamos a tratar de estudiar un poquito sobre este pasaje precioso, amado hermano, y que el Señor nos ayude a través de su Espíritu Santo. Dice, capítulo 2, verso 13, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Gloria al Señor. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Gloria al Señor. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. A su nombre sea toda la gloria y la honra. Que el Señor siga bendiciendo su palabra y que ella corra y que sea glorificada. Puede sentarse, mi amado hermano o hermana, si de repente usted está de pie por honrar la palabra, puede sentarse ahí y póngase cómodo. Claro, no tan cómodo, porque no me vaya después, hermano, aleluya, a resultar que por ahí perdió la noción del tiempo. No, o sea, cuando digo que póngase cómodo, o sea, esté atento, esté ahí apercibido, porque vamos a tratar de estudiar y sacar lo más profundo, lo más dulce, lo más sabroso de este pasaje bíblico, que no es en el único lugar que se menciona. Esto se menciona, este tema, esto que aconteció, esto que hizo nuestro Señor Jesucristo al iniciar su ministerio en el templo. Gloria al Señor. Esto también es mencionado por los otros evangelios. Claro que los otros evangelios detallan algunas cosas distintas y diferentes que acontecieron en ese momento, o también hay algunas cosas que son, mencionadas por estos hombres de Dios con el propósito de tener un mayor entendimiento y claridad de este acontecimiento.
Lo primero que menciona aquí Juan, gloria a Jesús, es que estaba cerca la Pascua de los judíos y por esa razón es que Jesús sube a Jerusalén. Porque estaba cerca la Pascua de los judíos. Y cuando la Pascua de los judíos, que es una fiesta establecida por Dios, porque la fiesta esta de la Pascua, amén, llamada también los panes sin levadura, era una fiesta establecida por Dios, dada por Dios a su pueblo, con el propósito de que ellos pudieran tener un memorial, un recordatorio de cómo es que Dios pudo libertar a este pueblo con mano poderosa. A su nombre sea toda la gloria. Entonces ellos celebraban anualmente, año tras año, obligatoriamente. Esta era una de las fiestas a las cuales ningún judío de ninguna de las tribus podía faltar. Vivan o estén donde estén, así estén al otro lado del mundo. Así ellos hubiesen estado diseminados en diferentes lugares. Cada año tenían que ellos hacer un esfuerzo, aleluya, hacer un sacrificio grande para poder participar de esta fiesta judía, porque era una demostración de gratitud, era una demostración de reconocer que el poder de Dios había obrado en ellos y que ellos habían sido libertados y que tenían ellos el corazón henchido y agradecido a Dios de por vida. Por eso, porque cuando Dios hace algo en la vida del ser humano, cuando Dios obra, cuando Dios actúa, cuando Dios manifiesta su gracia, su amor y su poder sobre la vida de un creyente, ¿no? Claro que pasa a ser creyente, pero cuando Dios obra en alguien, habiendo sido de repente un inconverso, una persona alejada de Dios, y el Señor en su misericordia obra y somos conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de dónde Dios nos sacó, cómo Dios rompió nuestras cadenas, cómo Dios rompió nuestras ataduras o cómo Dios nos reconcilió nuevamente con su Hijo Jesucristo. Hermano, nosotros tenemos que vivir eternamente agradecidos y hacer de cada día una fiesta en la cual nosotros le demos gracias a Dios por las obras preciosas y maravillosas, no por el hecho que estemos pasando por pruebas, por dificultades, por situaciones adversas, no por el hecho de que estemos pasando por un desierto. Muchas veces vamos a olvidarnos completamente de ser agradecidos a Dios. De ninguna manera, amado hermano, no puede ser así. Nosotros sabemos de dónde Dios nos sacó. Usted sabe, es consciente de lo que Dios ha hecho por usted. ¿Quién era usted antes? ¿Cómo era usted antes? ¿Y cómo es ahora por la bondad de Dios? No solamente en uno. Mire lo que Dios ha hecho en nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos. Aleluya. Mire cómo Dios ha obrado poderosamente, ha contestado nuestras oraciones, ha contestado nuestros ruegos, ha contestado nuestras súplicas. Entonces nosotros tenemos suficiente motivo y suficiente argumento para poder vivir agradecidos, y no importa la distancia, no importa el sacrificio o no interesa el esfuerzo que podamos hacer, amado hermano, con tal de mostrar y demostrar, aleluya, a Dios y al mundo entero que estamos agradecidos, que somos nosotros personas agradecidas al amor de Dios, aleluya, a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que estas fiestas eran así. Jerusalén era el punto centro. Jerusalén, ahí estaba el templo. Y en el templo era donde se hacían, gloria al Señor, todas estas actividades, donde se traía el sacrificio, donde se traía la ofrenda, donde se traía, aleluya, el holocausto, donde se traían, aleluya, esas, ¿qué le digo?, bendiciones que el pueblo había recibido de parte de Dios, y en gratitud ahora el pueblo se estaba dirigiendo hacia el lugar santo, hacia el tabernáculo, hacia el templo, aleluya, para poder mostrar su reconocimiento y su gratitud. Imagínense, Jesucristo no estaba exento a esta fiesta. El mismo Señor Jesucristo también participaba de estas fiestas, participaba de estas reuniones. ¿Por qué? Porque Él mismo las había establecido al pueblo, Él mismo se las había dado, porque era motivo de alegría, era motivo para poder buscar de Dios, motivo para poder adorarlo, alabarlo, glorificarlo. Era motivo para poder, hermano, levantar las manos. Por eso qué lindo, qué hermoso es cuando el pueblo de Dios entiende esto. Y cada reunión y cada momento que Dios nos dio y nos dará la oportunidad de estar en la casa del Señor, pues tenemos que estar con un rostro de gratitud, con un rostro de alegría, de júbilo. A su nombre sea la gloria. Estar en la casa del Señor es una bendición. Llegar a la casa del Señor
Señor es una bendición, amado hermano, porque ahí también nosotros podemos mostrar nuestra gratitud a Dios. Así que Jesús se dirigió a Jerusalén porque estaba ya a punto de comenzar la fiesta de la Pascua. Y en Jerusalén estaba el templo, a su nombre sea la gloria, donde se tenía que realizar todas estas actividades. Maravilloso el nombre del Señor. Pero mire lo que pasó, porque vamos a hablar de este asunto. Mire lo que aconteció en este momento, cuando Jesús se dirigió a Jerusalén, cuando Jesús fue en busca del templo para poder participar con gozo y con alegría de esta fiesta y de poder ver a un pueblo también que lo hiciera de la misma manera. Dice la palabra que él halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Mire lo que pasó aquí. El Señor se dirigió, a Jerusalén. Se dirigió específicamente al templo, porque el templo era el lugar escogido por Dios, ideal para poder presentarse uno en estas oportunidades y rendirle culto a Dios. Era el lugar establecido por Dios, donde todo el pueblo venía a presentarse delante de él, a alabarlo, a adorarlo, a presentar su ofrenda, a presentar su acción de gracias, etcétera, etcétera. Pero cuando él llega a este lugar, lo que encuentra es, aleluya, a los que vendían las ovejas, los bueyes y las palomas. Ahora, está claro ahí y lo especifica: ovejas, bueyes y palomas, porque estos animales eran los que se utilizaban para el sacrificio, para la ofrenda en estas fiestas. Los que tenían unos recursos mayores, económicamente hablando, pues utilizaban lo que es los bueyes. Los que tenían un recurso medio, pues utilizaban y presentaban lo que son las ovejas, aleluya. Y los que eran de bajo recurso económico, aleluya, presentaban lo que eran las palomas. Dios siempre pensó, gloria al Señor, en cada una de las personas en base a su posición también. No descartó de ninguna manera. El Señor siempre le dio la facilidad al ser humano para poder venir a Él y no tener excusa alguna, porque hay personas que pueden de alguna manera decir, bueno, pues yo no tengo, por eso no voy, no me alcanza y esto, no. El Señor estableció que los que tenían y eran pudientes presentaran pues un buey. Usted sabe que un buey es un buey. Y los que tenían solvencia media, pues presentaban una oveja. Y los que eran muy pobres económicamente, pues podían presentar palomas. A su nombre sea la gloria. Y usted sabe que las palomas, alabados al Señor, pues se casan, ¿no? Prácticamente son animalitos que uno las puede adquirir con esfuerzo al cazarlas, amén, y no habría ningún inconveniente en venir y presentarlos delante del Señor. Solamente que lo que el Señor pedía era que estos animales fueran perfectos, limpios, que no tuvieran defecto, gloria al nombre del Señor, que no tuvieran magulladuras, que no fueran tuertos, que no tuvieran absolutamente ningún defecto. ¿Por qué? Porque usted sabe muy bien que todos estos sacrificios estaban siendo usados para simbolizar al sacrificio perfecto que vendría a morir en la cruz del Calvario y que derramaría su sangre por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Pero ahí estaban estos hombres, ahí estaban estos que estaban dentro del templo haciendo un comercio prácticamente. Ahora, entendamos una cosa, que cuando Jesús llega y encuentra a estos personajes, gente que dentro del lugar que era conocido en ese entonces como el patio de los gentiles, donde era un lugar donde era el único lugar donde los gentiles podían entrar, porque había un patio llamado el patio de los gentiles en el templo, y era un lugar a donde los gentiles podían tener acceso. Ahora, ¿por qué un gentil podía tener acceso al templo? ¿Por qué había un lugar especial para que un gentil llegara al templo? Para que el gentil también tuviera la oportunidad de oír, de ver, gloria al Señor, cómo el pueblo de Israel servía, amén, a su Dios. Cómo es que el pueblo de Israel mostraba su fidelidad
a Dios y cómo se entregaba el pueblo judío a una adoración agradable delante del Señor. Era como para que el gentil viera, observara, mirara, aleluya, cómo es que se servía y se adoraba a un Dios verdadero. A su nombre sea la gloria. Pero lamentablemente ese lugar se había convertido en un mercadillo. A su nombre gloria. Claro, como era una fiesta donde iba a reunir a una multitud inmensa de personas, entonces los líderes religiosos, los fariseos, los sacerdotes de aquel entonces, los escribas, aleluya, y todos los que tenían parte dentro de este lugar, los que administraban el templo, vieron que era una oportunidad para poder generar ingreso. Vieron que era una oportunidad para poder tener ganancia. Gloria al nombre del Señor. Y también como en cierta manera la ley, escucha esto, en cierta manera la ley permitía muchas veces, permitía que si un judío venía de lejos, gloria al nombre del Señor, y que de repente no podía traer su ofrenda por la distancia, gloria al Señor, que él vivía, entonces podía adquirirlo en la ciudad, pero eso era, amado hermano, siempre y cuando la persona no pudiera traer su ofrenda por la distancia. Pero después todos estaban llamados a hacerlo, todos estaban llamados inclusive a guardar, a cuidar, a preparar esa ofrenda, gloria al Señor, con anticipación y guardarla y prepararla en un lugar muy especial, hasta el día que tocara traerla al templo y presentarla delante del Señor. Pero también había la posibilidad, Dios en su misericordia, que daba la opción de que si por alguna razón, motivo o circunstancia, el judío no podía acceder a eso, tenía la posibilidad de comprarla, pero jamás en la vida, dentro del santuario, dentro del templo, no. Eso lo podía adquirir en cualquier tienda comercial, en cualquier mercado del pueblo, alabado sea el Señor. Pero sabe una cosa, como los administradores del templo en ese entonces eran estos líderes religiosos codiciosos, ambiciosos, amén, a quienes ya el Señor conocía de antemano, ¿no? Amadores de ganancias deshonestas y que habían perdido todo el temor de Dios y que lo único que ellos buscaban era saciarse y llenarse el vientre. Entonces a ellos poco les importó lo que se hiciera en la casa del Señor. Lo único que ellos pensaron fue en almacenar y llenar sus bolsillos. Por eso que ellos idearon y fomentaron y dieron lugar para que los comerciantes, para que los vendedores de estos animales pudieran tomar parte dentro de aquel patio, dentro del templo, como les repito, el patio de los gentiles. Ahora, esto se hizo un comercio común, ya esto era de todos los años, esto era siempre, se volvió como una feria. ¿Y sabe qué cosa era? Que no solamente era que vendían estos animales para el sacrificio, sino que también ahí estaban y era necesario por esta misma razón. Porque como se había hecho un mercado y como mucha gente venía de afuera con dinero diferente al que se utilizaba en Jerusalén en ese entonces eran necesarios los cambistas para poder cambiar las monedas, para poder tener la moneda justa y necesaria para que esa persona pudiera comprar los animales. O sea, esto se había hecho totalmente un comercio, hermano, total. Ahora usted sabe cuáles son las características de un mercado. Ahora ahí no solamente que la gente vendía, ahí había mucha gente, hermano, deshonesta. Mucha gente deshonesta, esos vendedores, esos comerciantes. Usted imagínenselos peleándose los clientes, jalándose que aquí está la mejor oveja, que aquí está el mejor buey, que aquí está la mejor paloma, que ven para acá. Y como hacen en los mercados hoy en día, como hace la gente que se lo jala y se lo jala con aquí, se lo jala con allá, inclusive con mentiras, con engaños, aleluya, queriendo vender gato por liebre y etcétera. Entonces, eso era el panorama que se estaba viviendo en ese entonces, en esos lugares, gloria al Señor, dentro del santuario, dentro del templo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, como le dije antes, era un lugar donde tenían acceso los gentiles.
¿Y por qué Dios había permitido que hubiera un lugar en el templo donde pudieran los gentiles tener un acceso? Porque esto tenía que ser de testimonio, porque Dios quería que este pueblo que conocía al Dios verdadero, que este pueblo que sabía cómo adorar a un Dios que es espíritu, que este pueblo que sabía cómo agradar a Dios, cómo llegar a Dios a través de lo establecido por Dios, sirviera como testimonio, para que los gentiles vieran el respeto, la honra, aleluya, la devoción, para que los gentiles presenciaran, aleluya, ese desprendimiento, ese amor que tenía el pueblo judío para con su Dios. Pero lamentablemente todo esto que estaba pasando ahora se había convertido en un tropiezo para los gentiles, porque así como los gentiles podían entrar a ese lugar y presenciar todo este compra y vende, todo este jala y corre, todo este griterío, todo este desorden, todo, hermano, esta situación, porque aparte de eso, eso era una peste aguano de animal, hermano, era un griterío, era algo horrible. Por eso el Señor dijo, vosotros habéis hecho de la casa de mi Padre un mercado. Y en el libro de Marcos, gloria al nombre del Señor, en el capítulo 11 de Marcos, que también habla de esto, ahí dice cueva de ladrones, por supuesto. Porque en los mercados usted va a encontrar de todo esto. Usted va a encontrar hasta gente vivarracha, gente, aleluya, que va a ir a estafar, gente que va a ir a robar, gente que va a ir a sustraer, gente que va a ir a hacerle daño a los demás. Dentro de ese lugar que se constituyó, aleluya, un santuario que fue, amén, puesto por Dios para que sea un lugar de devoción, de entrega y de servicio, se estaba convirtiendo en un refugio de delincuentes, en una cueva de ladrones, en un lugar de hurto, de engaño, de falsedad, en un lugar donde había comercializado las cosas, hermano. Y no solamente eso, sino que se aprovechaban también, porque como la gente que no traía su ofrenda, porque esto era otro asunto, ¿eh? Este era otro asunto. Yo le dije al principio que el Señor había permitido que si había alguna dificultad para que alguien trajera su ofrenda, amén, hasta el santuario, hasta Jerusalén, hubiera habido alguna dificultad y que la podían comprar de repente en ese lugar, esto se había hecho una mala maña para todos y en la gran mayoría ya nadie quería sacrificarse y traer su propia ofrenda. Nadie quería traer lo que sembraban, lo que cultivaban, lo que, aleluya, perdón, lo que criaban. Ya no querían traerlo, ya no. Para ellos era incómodo, para ellos era un fastidio. Ya se convirtió en una incomodidad, ya lo habían tomado muy a pecho. Tanto así que ya la gente ni siquiera se esforzaba en traer algo para Dios, sino que ellos decían, no, ¿para qué voy a hacer tanto sacrificio de llevar esto y aquello si lo puedo comprar en el templo? En el templo lo compro, ahí lo adquiero, ahí lo puedo adquirir, etcétera, etcétera. Imagínense, a su nombre sea la gloria, ¿no? O sea, lo habían tomado así, ya de esta manera. Se les había hecho una costumbre y una maña. Por esa razón, gloria al nombre del Señor, cuando ellos venían, encontraban que los comerciantes se aprovechaban de las circunstancias, porque la gente venía porque tenía que ofrendar, perdón, y presentar su sacrificio. Entonces los comerciantes se aprovechaban y pues les vendían todos estos productos que ya han sido mencionados a altos precios. Por eso había la oferta y la demanda. Yo te vendo un buey a 2 denarios, yo te lo vendo a 4, yo te lo vendo a 1, mira que esto, o sea, era un tirijale terrible. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó a este lugar, aleluya, se sintió tan indignado, se sintió tan incómodo, gloria al nombre del Señor, de poder ver y presenciar cómo es que la casa de su Padre, porque así Él la llamó, esta es, amén, la casa de mi Padre. Vosotros habéis hecho de la casa de mi Padre, dice el Señor, aleluya, un mercado, una cueva de ladrones. Para Jesucristo, ese lugar era la casa de su Padre, un lugar donde el pueblo tenía que buscar el rostro de Dios, un lugar de alabanza, de adoración, de servicio, gloria al Señor, donde sirviera de testimonio, donde los gentiles pudieran contemplar y pudieran ver, aleluya, a un verdadero adorador. Pero lamentablemente todo se convirtió en un comercio. Hermano, esto no escapa a la realidad de estos tiempos.
Lamentablemente, esto que pasó en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo se está volviendo a repetir hoy en día en muchos lugares, donde la gran mayoría de lugares que tienen que ser casa de Dios, amén, casa de oración, lugar donde la gente solamente vaya y se concentre en servir y adorar a Dios, hoy se han convertido en restaurantes. Hoy se han convertido en chifa al paso. Hoy se han convertido en lugar de los agachaditos. Gloria al nombre del Señor. Hoy se han convertido en un compra y vende. Ahí te venden la falda, ahí te venden la vincha, ahí te venden todo. Gloria al Señor. Amén. Entonces se ha convertido en un mercadillo. En un mercadillo. Otros venden amuletos, otros venden cosas, adornos, alabamos al Señor, y muchas otras cosas más. Yo no niego que de repente, de alguna forma, de alguna manera, haya un lugar en una congregación, haya un lugar especial donde de repente uno pueda adquirir una Biblia, donde de repente uno pueda adquirir un himnario, donde de repente uno pueda adquirir unos folletos para evangelizar o algunos libros para estudiar. Muy bien, pero luego de ahí ya de vender otras cosas como amuletos, adornos, collares, ropa, faldas, corbata, comida y muchas otras cosas más. Yo creo que eso ya se ha ido de más, se ha ido ya a la exageración total, que también pienso y creo yo que está despertando la indignación del Señor. Hay muchas congregaciones, hay muchas organizaciones en el Perú y en el mundo entero que están más preocupados por el compra y vende, que están más preocupados, aleluya, ¿qué va a haber hoy día? Confraternidad, ya, hay que preparar el pollo, ¿qué va a haber hoy día? Hoy día hay vigilia, pastor, ya, entonces hay que preparar el caldo de gallina para vendérselo a los que vienen a la vigilia, y están más preocupados, hermano, en hacer algo para vender y luego tener dinero y adquirir dinero de una u otra manera, aprovechándose de la devoción de las personas, aprovechándose de aquella fe de las personas, amado hermano. Lamentablemente eso es lo que nosotros vemos, y no solamente nosotros, el pueblo de Dios, sino que así como en el tiempo de Jesús, los gentiles eran testigos y estaban presenciando eso porque ellos tenían acceso al patio de los gentiles y lo que estaban mirando era un mercado en la casa del Señor. Eso mismo es lo que está pasando. Los gentiles hoy en día también están viendo que la casa de Dios es un mercado. Ahí están los medios de comunicación, la televisión, la radio, están informando que tal lugar, que tal organización, que tal iglesia, aleluya, comercializan esto y comercializan lo otro. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces esto se está repitiendo y esto lamentablemente está causando que el Señor esté indignado porque ¿cómo es posible, amado hermano, que nosotros podamos hacer, aleluya, de las cosas del Señor, amén, un medio para poder enriquecernos? De ninguna manera. Por eso también nosotros tenemos que exhortar a aquellos que cantan, a aquellos que tocan, a aquellos que predican, que también lamentablemente están comercializando la fe, que también están haciendo demostración de los talentos o del ministerio que hayan recibido, con el propósito de poder lucrar, con el propósito de poder tener ingresos, con el propósito de poder subsistir. Lo han hecho un negocio. Ya esto se ha convertido en un negocio, y negocio redondo. Alabado sea el Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Estamos, hermano, en tiempos finales, en los cuales todas estas cosas son absolutamente nada más que demostración de que el amor de muchos se ha ido enfriando. El amor de muchos, el temor de muchos se ha ido enfriando. Es necesario que nosotros tomemos conciencia, amado hermano, y que no permitamos que esto ocurra. Bueno, gracias a Dios, en nuestra congregación, aleluya, no permitimos esto. De ninguna manera. Yo siempre he conversado con los hermanos y yo siempre le he dicho, yo no estoy de acuerdo con esto. A mí no me agrada, yo no lo veo de parte de Dios. Esto, que se esté vendiendo caldito, que se esté haciendo aquí, que se esté haciendo pollada, esto que el otro, no está bien. Lamentablemente ha habido ocasiones anteriores que por necesidad hemos hecho una vez o dos veces, pero jamás lo hemos vuelto a hacer. ¿Por qué? Porque hemos entendido de que esto no es lo correcto. Dios no nos llamó a eso. Además, creo yo que si tenemos necesidades en la obra de Dios,
los que somos llamados a suplir las necesidades de la obra, somos nosotros, pues. Somos la iglesia, pues. Si hay que, aleluya, hermano, suplir las necesidades de la obra, del ministerio, pues para eso está la ofrenda que nosotros podemos dar. Para eso está el diezmo que nosotros damos. Para suplir las necesidades de la obra y del ministerio. Gloria al Señor. No podemos recurrir a otras fuentes. Si bien es cierto, es una forma fácil de hacer dinero, una forma fácil de adquirir plata haciendo una pollada, una parrillada, una picaronada, una chicharronada, una pescada, una patada, lo que sea. Aleluya. Pero no es la manera correcta delante de Dios. La iglesia no ha sido llamado para poder hacer estas cosas, hermano. Eso yo siempre lo he tenido presente. El mundo hace estas cosas. Aleluya, pro salud, pro bolsillo, pro viaje, pro aquí, pro allá, pro esto. El mundo hace todas esas cosas. Porque esa es la forma como el mundo saca provecho de los demás. Pero nosotros que somos la iglesia de Jesucristo, tenemos que confiar en la provisión divina. Dios ha prometido, aleluya hermano, darle a la iglesia lo que la iglesia necesita. Dios ha prometido y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando nosotros tengamos la necesidad, ahí está Dios y ahí está el pueblo de Dios a quien Dios ha de usar a los cristianos. Gloria al nombre del Señor. Así que, amado hermano, el Señor se indignó, el Señor no soportó lo que estaba mirando, no soportó lo que estaba presenciando, que su casa estaba convertida en un mercado, que su casa estaba convertida en una guarida de demonios, que en una guarida de ladrones, alabado sea el Señor, donde ahí predominaba el robo, el hurto. ¿Sabe por qué le digo? Porque inclusive muchos de los comerciantes que estaban metidos en este lugar eran personas que iban a sustraer estos animales. Se iban y se robaban los animales y lo traficaban luego en este lugar porque ya se había convertido en un mercado. Por eso el Señor también le llamó guarida de ladrones. Donde había robo, había hurto, había mentira, había peleas, había pleitos. Gloria al nombre del Señor, dentro del santuario y los gentiles mirando todo eso. Y los gentiles observando todo eso. Un mal testimonio. Por eso que la iglesia cristiana evangélica está en boca de todos los gentiles. Está en boca, aleluya, que ya un pastor no puede recibir una bendición de Dios porque inmediatamente, aleluya, lo identifican y lo catalogan de ladrón, de sinvergüenza, de vividor. ¿Por qué? Porque lamentablemente esas malas influencias, esos malos testimonios de gente que se ha ido aprovechando para enriquecerse de esta manera por medio de la fe y de la devoción de los demás, es conocido en el mundo entero. Alabado sea el nombre del Señor. Así que mi amado hermano, Jesucristo tuvo que actuar en ese instante. Como dice el Salmo, aleluya, el celo de su casa lo consumió de tal manera que él tuvo que coger un azote de cuerdas. Tuvo que hacer un azote de cuerdas. Hizo un látigo. Ahora, ese látigo por supuesto que era algo simbólico. Simbólico. Lo hizo, claro que lo hizo. Lo armó, claro. ¿Cómo lo armó? Como, hermano, de algunas cuerdas que estaban ahí. De esas mismas cuerdas que servían para atar a los animales, que de repente estaban tiradas en el piso, el Señor tuvo que levantar esas cuerdas, juntarlas y hacer un látigo. Y con ese látigo, hermano, empezar a esparcir, empezar a retirar a los animales y esparcir la mesa de los cambistas. Por supuesto que no era 1, ni 4, ni 10, eran muchos comerciantes dentro de ese lugar. Eran cientos y cientos de comerciantes. Que el Señor no iba a poder hacer absolutamente con un látigo nada, pero eso lo hizo para poder demostrar su autoridad, que Él estaba actuando como dueño de la casa, como señor de la casa, como un padre que estaba, aleluya, desilusionado y entristecido y adolorido por la actitud de sus hijos en ese lugar. Por eso Él dijo: esta es la casa de mi Padre, la cual vosotros habéis hecho un mercado. El Señor tuvo que imponer su autoridad como dueño, aleluya, y representante de aquella casa.
que había sido instituida por Dios, porque Dios fue el que estableció un lugar de adoración para el pueblo, pero no para que lo hagan, no para que lo transformen, no para que lo arruinen, no para que lo echen a perder de esta manera. Así que el Señor, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes las esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y proclamó y dijo: gloria al nombre del Señor, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Él actuó con autoridad. En ese momento fue sorprendente, hermano, porque nadie jamás había actuado de esta manera. Nadie se había atrevido a retar de esta manera ahí, aleluya, a los que estaban en especial a los administradores del templo, que eran los sacerdotes. Recordemos que en ese entonces estaba tan chueca la situación que habían dos sumos sacerdotes, ¿verdad que sí? Caifás y Anás, que en ese entonces ambos ejercían todavía, miren qué cosa tan loca, dos sumos sacerdotes. Alabado sea el nombre del Señor. Y los sacerdotes que estaban en el templo, que también eran administradores, que eran los que estaban ahí velando y cuidando para que sus ingresos no tengan pérdida. Pero aparte también estaban los soldados romanos. Habían soldados romanos que el gobierno romano había puesto para poder guardar y resguardar el templo. Pero nadie podía hacer nada. Nadie se atrevió a detener a nuestro Señor Jesucristo. Nadie pudo pararse y decir: ¿qué tienes tú? Detente. No, porque ahí estaba el Señor en su total autoridad. Él estaba en su autoridad en ese momento y estaba actuando con justicia, porque estaba actuando en defensa de lo suyo, de lo que era de él, la casa de su padre. La gente se quedó sorprendida, e inclusive también una cosita que hay que rescatar, que a pesar de todo, aunque todo estaba mal en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pero recordemos que el Señor siempre tuvo un remanente en todos los tiempos, en todas las edades. El Señor siempre tenía por ahí un remanente, y yo estoy seguro que habían muchos fieles ahí en Israel. Y en ese momento en el templo, que estaban en desacuerdo con lo que se estaba haciendo, que no estaban, aleluya, de ninguna manera agradados con lo que estaba pasando en la administración de los sacerdotes, en estas cuestiones del comercio que se había realizado dentro de los atrios de Jehová, que no estaban de acuerdo, pero que no podían decir nada porque estaban impotentes, porque no tenían la autoridad, porque no tenían el respaldo, alabado sea el nombre del Señor, hasta que apareció el dueño, amo y Señor de todas las cosas, hasta que apareció aquel caballero, aleluya, de la cruz, que tuvo que poner autoridad ahí y poner las cosas en su lugar. Bendito el nombre del Señor. Y todos se quedaron sorprendidos y nadie podía actuar. Nadie podía reaccionar, porque ahí estaba el hacedor, el dueño, el amo del universo. Ahí estaba el Todopoderoso, aquel que tenía autoridad y tiene autoridad aún para frenar y para deshacer todas las obras infernales de las tinieblas. Esa es la autoridad que nosotros debemos de buscar en Cristo Jesús, amado hermano, para que no nos podamos acobardar de nada, porque imagínese usted lo que hizo Jesús en el templo. Ahora recuerde, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni el diablo, hermano, ni los demonios, ni el coronavirus, ni nadie, absolutamente nadie. No debemos de tener temor absolutamente, porque Él está con nosotros, el que tiene toda autoridad, el que tiene todo poder y dominio. Recuerde cuando el Señor, aleluya, solamente con poner un pie en, aleluya, la ribera de la tierra de Gadara, cuando él sacó el pie de la barca y la puso en la tierra de Gadara, inmediatamente su autoridad actuó, hermano, que el demonio o los demonios que estaban poseyendo a ese hombre se frenaron de donde estaban y empezaron a regresar y corrieron y se postraron a sus pies. Porque sintieron que el dueño, porque sintieron que el hacedor, porque sintieron que el que tiene todo poder, porque sintieron que el que tiene toda autoridad había llegado a esos territorios. Por eso se atemorizaron, tuvieron temor y vinieron corriendo y se postraron y le rogaron y le dijeron: ¿por qué has venido a atormentarnos? Alabado sea el Señor. Y el Señor, con esa autoridad, aleluya, les ordenó y les mandó que saliesen fuera de ese hombre. Es por la autoridad que Cristo tiene
que nosotros podemos orar por un enfermo en su nombre, que nosotros podemos echar fuera demonios en su nombre, que nosotros podemos predicar este evangelio en su nombre, que Dios puede obrar con milagros en su nombre. No es nuestra autoridad porque nosotros no tenemos nada, es la autoridad de Jesucristo en nosotros. A su nombre sea la gloria, mi amado hermano. Qué tremendo, ese es el Cristo que nosotros servimos. Él echó fuera a todos y dijo claramente que no hagan de la casa de mi Padre un mercado. A su nombre sea la gloria para siempre. Aleluya. Entonces los discípulos que estaban con él, inmediatamente les vino a la memoria las escrituras y recordaron algo muy importante que está en el libro de los Salmos, donde David expresa y dice que el celo de tu casa me consume. Y David lo dijo con el propósito, con el fin de que los enemigos de David lo perseguían por causa de que David amaba los atrios de Jehová, por causa de que David amaba la casa de Jehová, por causa de que David, aleluya, atesoraba la casa de Dios. A su nombre sea la gloria. Y la gente no lo entendía. Es por eso que él dijo, el celo de tu casa me consume. Y lo relacionaron los discípulos con aquel salmo de David, lo relacionaron con la actitud del maestro. Alabado sea el Señor. Pero yo quiero, ya para finalizar, ver algo interesante en esta hora. Mire, escuche esto. Dice, entonces se acordaron, verso 17, se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Los judíos, amado hermano, en ese momento se sintieron turbados. Los judíos le dijeron a Jesús, tú que vienes aquí, arremetes con todo, ¿qué señal nos muestras? ¿Qué garantías nos das para que tú hagas este reclamo? ¿Con qué autoridad vienes tú a hacer estas cosas? El Señor le respondió y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Escuche, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Verso 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado el templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, eso lo sabemos. Él no se estaba refiriendo a la estructura aquella. Él se estaba refiriendo, dando una palabra, aleluya, una revelación. Estaba dando el Señor una palabra revelada ahí, hablando de su muerte y resurrección. Pero estos líderes religiosos, pero estos judíos, cegados por la ambición y por la codicia, llenos de un corazón orgulloso y altivo, menospreciadores de lo santo y lo puro de Dios, que no tenían contacto con la palabra de Dios, eran personas que eran una apariencia de piedad, pero que ellos no tenían contacto con la palabra de Dios. Lo poco que conocían o sabían, aleluya, les parecía a ellos suficiente para engañar al pueblo. Estos no entendieron lo que el Señor les estaba diciendo. No comprendieron el mensaje, por eso reaccionaron y dijeron, ¿qué? Pero si este templo en 46 años fue reconstruido, aleluya, y tú en 3 días. No, pues no me estés hablando de esa manera. Es imposible, yo no lo creo. Estás loco, estás mal. Pero él hablaba de su cuerpo. Él estaba en ese momento hablando. Esa era la señal, estaba dando una señal tremenda. Que los judíos iban a destruir ese templo, que lo iban a matar, que le iban a dar muerte a Jesús. Pero que esto no iba a quedar ahí, porque Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, iba a resucitar al 3er día. A su nombre, gloria. ¿Y sabe qué es lo que me llama la atención? Es esto. Por tanto, cuando resucitó, verso 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos, escuchen, sus discípulos, los que estaban cerca a él, sus alumnos, los que tenían contacto con aquella palabra viva, los que habían ido atesorando todo lo que Jesús decía en su corazón, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Hermano, solamente aquel que ama a Dios, solamente aquel
que tiene hambre y sed de justicia, va a atesorar la palabra en el corazón. Y cuando atesora la palabra en el corazón y acontezca algo que tenga que tener relación con lo que atesoró, el Espíritu Santo se lo va a traer a memoria. Se lo va a traer a memoria y esa persona va a ser edificada. Esos religiosos no atesoraron nada, todo era intelecto, pero no atesoraron nada. Su corazón seguía siendo de pedernal, su corazón seguía siendo una piedra. Mas estos discípulos estaban aprendiendo, estos discípulos estaban siendo tratados, estos discípulos eran sinceros, estos discípulos aprendieron a amar a Jesús y consideraron sus palabras importantes. Si tal vez no la entendieron en el momento, pero la atesoraron en su corazón. Y por esa razón que cuando Él resucita, los discípulos se acuerdan que Él lo había dicho. Entonces creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Por eso yo siempre le he dicho a los hermanos, la predicación de la palabra va a tener siempre dos efectos. No va a depender ni del que la predica, no va a depender ni siquiera de Dios, no va a depender del Espíritu Santo, va a depender del que la escucha, del que la oye. Porque esta palabra, cuando es predicada, cuando es anunciada, va a tener, aleluya, que manifestar reacciones. O ya, para que la persona se endurezca más, para que la persona, aleluya hermano, cierre más su corazón, para que el orgullo de la persona no le permita de ninguna manera, hermano, acercarse a Dios. O va a ser para que la persona se quebrante, para que la persona se humille y para que la persona termine aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Aquí vemos las dos caras de la moneda. Esos líderes orgullosos, altivos, ambiciosos, codiciosos, mentirosos, con apariencia de piedad. Cuando escucharon esta palabra, lo único que hicieron fue, aleluya, burlarse, mofarse, reírse. Y luego la dejaron olvidada. Ahí quedó, no le dieron valor, no le dieron importancia. Y su corazón se endureció más y terminaron matando al maestro. Y cuando Jesucristo resucitó, encima ellos, aleluya, regaron la voz diciendo de que sus discípulos habían venido y habían robado el cuerpo. Imagínese usted. Pero cuando Jesucristo muere y resucita, sus discípulos tuvieron otra manera de pensar diferente. Ellos fueron tocados, ellos recordaron, hicieron memoria de las palabras del maestro y ahora vieron el cumplimiento y lo que hicieron fue creer, aceptar, humillarse. ¿Cómo estás reaccionando tú a la palabra? ¿Cómo reaccionas cuando se te es predicado el evangelio? ¿Cómo reaccionas cuando se te habla acerca de la salvación? Cuando se te menciona lo que la Biblia dice acerca de tu condición. ¿Cómo reaccionas? ¿Te enojas? ¿Te incomodas? ¿Te molestas? ¿Refutas? ¿Niegas? ¿Rechazas? ¿Quieres violentar? ¿Quieres agredir? Si no te arrepientes a tiempo, si no meditas en tus caminos a tiempo, tu corazón se pondrá tan duro y tan duro que jamás podrás conocer el arrepentimiento y solamente terminarás en un lugar de tormento. El Señor, cuando da la palabra, la da esperando que el corazón del hombre se abra y el hombre proceda al arrepentimiento. No rechaces la voz de Dios. No rechaces la palabra del Señor. Al contrario, piensa con sabiduría, piensa con inteligencia. Ahora que hay tiempo todavía, ahora que todavía estamos a tiempo, no dejes pasar las oportunidades que Dios te da. Humillémonos delante de la palabra del Señor y no endurezcamos nuestro corazón, porque entonces terminaremos postrados en el desierto como el pueblo saliente de Egipto. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. El Señor, nuestro Dios todopoderoso, no va a venir ahora con un azote de cuerdas sobre ti, sino que nuestro Dios todopoderoso hoy está con cuerdas de amor.
para poder atraerte a este camino, para poder sacarte del error y traerte a la verdad de Cristo. Humíllate, pídele perdón a Dios. Reconozcamos que hemos pecado, reconozcamos que hemos fallado, reconozcamos que la codicia, que la ambición, que la religiosidad hipócrita durante mucho tiempo se ha ido apoderando de nuestras vidas. Reconozcamos que nos hemos incomodado al mensaje, que nos hemos incomodado, que hemos hablado mal, que hemos rechazado esta palabra antes que sea demasiado tarde. Vamos a hacer una oración en esta hora por usted, amigo, amiga, o de repente por usted, hermano, que se ha apartado del Señor, o que todavía usted está ahí, pero con una vida totalmente, aleluya, negativa. De repente usted está todavía cogiendo la Biblia, levantando la mano, pero hay mucha incredulidad en su corazón. O de repente usted tiene codicia, ambición y solamente está haciendo del evangelio un medio de ganancia, un medio de ingreso. O de repente usted se está aprovechando de la ingenuidad y de la fe de muchas personas para sacar provecho. Arrepiéntase en esta hora. Pídale perdón a Dios. No haga que la vida suya se convierta en una cueva de ladrones. No haga que la vida suya se convierta en un mercado. ¿Sabe por qué? Porque así como el templo físico de Jerusalén en ese entonces, Jesús lo reconoció como la casa de su Padre. Ahora lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros seamos un templo para Él. Porque Él quiere venir a morar ahora en usted, no en templo hecho por manos de hombres, sino en usted. Pero lo primero que quiere hacer el Señor, por medio de su palabra y su Espíritu Santo, sacar todo aquello que está estorbando, sacar todo aquello que no le permite hacer una morada ahí con usted. Por eso le dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que quiere el Señor. Hacer que usted se constituya ahora en el templo donde Él pueda tener comunión con usted, donde hay una comunión íntima con usted. Él quiere morar en su vida, pero primero quiere desalojar y quiere quitar y quiere sacar y quiere cortar todo aquello que estorba para que Él no pueda morar en usted. Y eso solamente se puede lograr a través del arrepentimiento. El pedirle perdón a Dios, el reconocer que somos pecadores y dejar que sea el Señor a través de su Espíritu Santo que nos purifique, que nos limpie, que saque toda la escoria de adentro, que saque esa soberbia, ese orgullo, que convierta nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, hemos hablado tu palabra en esta noche. Tú conoces la condición, tú conoces la necesidad, tú conoces la realidad de cada uno de nuestros oyentes en esta hora. Tú sabes, Señor, qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos hace falta. Aquí estamos, Señor. Te pido que toques los corazones, te pido que redarguya los corazones, te pido que si hay personas, si hay hermanos que se han apartado, que se han descuidado, que se han debilitado, se arrepientan y te pidan perdón en esta noche de todo corazón. Que aquellos amigos, Señor, que de repente han estado rechazando esta palabra, burlándose de ella, y que ahora están en una situación bastante difícil en sus vidas, con temor, con miedo a todo lo que está aconteciendo. Ten misericordia, sálvalos, Señor. Salva sus almas, salva sus vidas. Escucha en esta hora aquel que se arrepiente delante de ti y te pide perdón. Así es, amigo. Si tú quieres tener un encuentro con Cristo, si tú quieres que Cristo venga a morar ahora en ti y que tú seas ese templo purificado y santificado, arrepiéntete y dile, Señor, perdóname. Ven a mi corazón, ven a mi vida. Yo quiero que tú tomes el control de mi vida, Señor. Que traigas sanidad, no solamente a mi cuerpo, sino a mi corazón, a mi alma. Que lo limpies, que limpies por completo mi vida y que yo pueda convertirme en una bendición para mis seres queridos. Señor, en tu nombre, perdóname y sálvame, Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor, amado. Una noche bastante corta, pero una noche bastante importante. Una noche que necesitamos meditar y reflexionar en nuestro diario andar, en nuestros caminos.
Gloria al nombre del Señor. Que Dios me los bendiga en esta noche. No se olviden, mañana, lunes, 5 de la mañana, estamos conectados. No vamos a estar por el Facebook, ¿eh? No vaya a pensar que vamos a salir al aire en el Facebook. No, eso es lo que quiero recalcar. Sino por radio Rompiendo Cadenas, a través de la emisora de radio vamos a estar, no a través del Facebook, no, radio, www.radiorompiendocadenas.org. Cuídense mucho, hermanos, los amo mucho, los extraño bastante. Hay hermanos que no los veo hace días, he intentado comunicarme con ellos y no hay respuesta. Que Dios los bendiga. Dios bendiga a mi hermana Doris allá en Huacho. Dios la bendiga tremendamente. Nos gozamos con Cristo Jesús. Amén. Así que sigamos adelante sin desmayar, sin descuidarnos del Señor. Dios bendiga a mi hermana Liliana Tiburcio. Bendiciones. Por aquí hay algunos hermanos. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ver si podemos verlos en totalidad y poderlos saludar. No sé si puedo saludarlos en este momento. Son las 9 de la noche con 27 minutos. ¡Wow! Un abrazo tremendo para mis amados hermanos y consiervos del Ministerio Rompiendo Cadenas allá en los Estados Unidos. Dios les bendiga, siervos del Señor. Sigamos adelante, orando siempre los unos por los otros, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Gracias a Jesucristo. Amén. Bien, aquí estamos. Vamos a nuestra hermana Gisela, que Dios la bendiga. A los siervos del Señor del Ministerio Rompiendo Cadenas, mi hermana Liliana Tiburcio. Bendito el nombre del Señor. Ahorita no puedo ver más, pero a todos los que han estado y están en sintonía, gloria al nombre del Señor. Amén. Cuídense bastante, amados. Cuídense mucho. Confiando siempre en el Señor. No pongan la confianza en la vacuna ustedes, de ninguna manera. Olvídese de eso. Nosotros ya hemos sido vacunados con la sangre de Cristo. Ya nuestra sangre está limpia. Amén. Y si algunos hermanos en la fe, bueno, han partido porque así Dios lo ha permitido y ha querido. Y gloria a Dios por ello. Nosotros sigamos adelante. Nosotros sigamos perseverando. Nosotros debemos de salir y decirle a la gente que Jesucristo es la esperanza para el mundo entero. Porque tú te puedes meter una vacuna ahorita y de repente si esa es verdadera, no lo sé. Bueno, ni la voy a probar tampoco porque yo de una manera personal y particular yo no me vacuno, aleluya, ni amarrado. Pero ¿sabe una cosa? Aleluya, si eso fuera así, si fuera verdad, en fin, le ponen la vacuna, no te da el coronavirus, pero mañana te mata el carro, pues. Mañana te mata el carro. ¿Ah? O te da un infarto, igualito, nadie se puede librar de la muerte, de ninguna manera, nadie. Cuando llega el día, aleluya, llega el día y te vas porque así Dios lo dispone. Pero lo importante aquí es no huir ni escapar de una o de otra cosa. Lo importante es estar a cuenta con Dios. Y si nos lleva quien nos lleve, aleluya, o de la manera como nos lleve, me estoy refiriendo a la muerte, no me estoy refiriendo al otro, el Señor lo reprenda, porque a nosotros nos tiene que llevar Dios. Pero o sea, me refiero a la forma que sea, tenemos que irnos preparados, pues, a cuenta con el Señor, fiel a Dios. Amén. Humillándonos siempre y buscando a Dios. Hermano, Dios me los bendiga. El día martes estamos nuevamente por aquí a partir de las 8 de la noche en vivo. Pero no se olvide que estamos mañana hasta a las 5 de la mañana a través de radio Rompiendo Cadenas. Un abrazo a la distancia. Cuídense bastante. No se olviden orar por nosotros que necesitamos bastante las oraciones del pueblo de Dios. Aquí estamos batallando, peleando la buena batalla, luchándola con mi esposa, con la familia y seguimos adelante. Dios me los bendiga, hermano. Cuídense bastante en el amor de Jesucristo. A su nombre, gloria.